Bienvenidos a un nuevo episodio del Arco, nuevo año, nuevo setup y bueno, mismos compañeros. Sí, mismos compañeros, eso no cambia. Primer ya capítulo de 2024, ¿eh? Sí, estábamos esperándolo después de las vacaciones de Navidad que hemos tenido para descansar, ver mucho deporte y bueno, el poco que había, la verdad. El poco que ha habido. Pero disfrutando de regresos como del que vamos a hablar hoy. Sí, un regreso, la verdad, ilusionante al principio, desilusionante después, sabor de boca agridulce con el regreso de Rafa que volvía después de 349 días de lesión, que se dice pronto ya con Rafa. Sí, después de ese último partido en Melbourne, donde también en el mismo país en el que ha vuelto a las pistas, en Australia, contra el estadounidense Mackenzie McDonald, donde tuvimos la trágica noticia aquella de su lesión del psoas. De la lesión. Que le mantuvo retirado, pues eso, 349 días. Sí, y que parecía que iba a volver para tierra batida, luego no, fue como decepción tras decepción. Y además, que ya de antes había una bola hecha en ruedas de prensa diciendo Rafa con dolores no solo por el psoas, sino dolores del pie, de muchas lesiones que han arrastrado a Nadal. Sí, es verdad. A la situación a la que ha tenido que parar un año y volver. Que volvió en Brisbane. Vuelve en Brisbane. Con Marc López, con derrota. Bueno, derrota, pero... Pero luego ya volvió la definitiva en el individual contra Dominic Thiem. La que todos esperamos, ¿no? La que todos esperábamos. La otra era... Como para soltarse de picoteo. De aperitivo. Eso, de aperitivo. Luego ya el plato fuerte, que volvía contra Dominic Thiem, que, ojo, Sí, un rival. Partido interesante, cuanto menos, al principio. Antiguos rivales. Y bueno, un rival en horas bajas. Que tú ves y dices, tú ves el partido, ves el cuadro y dices, bueno, no va a ser mal partido. O sea, sí. No dices, joder, ¿contra quién se enfrenta? Nada. O sea, dices, sí. Bueno, se enfrenta con uno que ya es conocido y un rival que no está en su mejor momento porque venía de lesión, pero que para mí ha tenido el nivel suficiente como para seguir, como para equilibrar las fuerzas con Rafa del momento en el que venía. O sea, Rafa venía también de parón, por lo tanto, para mí, inmejorable el rival y un Dominic Thiem que disputó el primer set, como llegando a incluso forzar el séptimo juego. Sí. O sea, tuvo que ganar un séptimo juego Rafa para llevárselo, pero luego ya se desinfló un poco y Rafa soltándose un poco más. Sí, Rafa soltándose, luego segundo set 6-1. Bueno, fue un partido, pero fue buen partido de regreso. Es verdad que, como dices, Dominic Thiem luego se cayó un poco y el nivel del partido, en consecuencia, pues bajó. Pero un Rafa muy suelto, quizá con algunos fallos, como hablábamos en el resto, en el saque menos suelto. Sí, un poco tímido pero era un aspecto que yo desde fuera como espectador lo veía normal. O sea, sí. Había estado casi un año fuera de las pistas y al final tú siempre como deportista tienes ese miedo de la recaída. Para mí yo creo que es una cosa, y más en el tenis, que siempre es de cabeza tener ahí en la mente eso de la recaída, aunque los deportistas digan que cuando entran en la pista se olvidan de todo. Para mí un parón de tantos días es un parón de un año. Es para tenerlo en la cabeza y para decir, bueno, vamos a empezar a rodar. Y para mí mejorable el partido. El caso que decías tú de los restos un poco más ahí, a la hora del saque, al soltar el brazo, también le vi un poco que se retenía un poco, pero también normal, todo dentro de la normalidad. Y ya victoria, segundo partido contra un Jason Kubler que era un rival inferior. Rival muy inferior, la verdad, pero era un regreso ilusionante de Rafa que certificó en su segundo partido contra Kubler las buenas sensaciones que dio su primer partido contra Thiem, y la verdad que se veía un Rafa feliz, contento, más suelto, su equipo contento. Los pequeños errores, por llamarlo de alguna manera, que se habían visto en el primer partido, parecían solventados y todo más suelto, o sea, le salía todo como si no llevase parado tanto tiempo. Sí, de repente, de un partido a otro, parecía olvidarse por completo de la lesión y volver a competir, porque se le veía, como tú decías, muy feliz. A mí me sorprendió, tanto en el primero como en el segundo, obviamente mucho más en el segundo, el nivel que mostraba después de un año sin competir al más alto nivel. Y bueno, esta ilusión y esta ciencia ficción de la vuelta de Rafa
se vio un poco truncada por su tercer partido, que antes de nada fue un partidazo. Sí, sí. Un partidazo. Un partido inesperado completamente porque al final no podemos olvidar que es una ATP 250. Sí, que sí, al sí. final el nivel, a pesar de que Nadal viene de lesión, el nivel de sus rivales no esperabas que fuese tan alto. Y un Jordan Thompson al que ya se había enfrentado en ocasiones anteriores, también en otras situaciones, se vuelve a enfrentar. Y esta vez un Jordan Thompson que llevaba un año 2023 bastante bueno, empieza el año también de forma inmejorable, Sí, sí, ganando sí. a Nadal en su regreso, pero es que hizo un partidazo, o sea, Sí, es un fue- partidazo en todos los sentidos por parte de Thompson, por parte de Rafa sobre todo primer y segundo set, que el primer set se lo llevó Rafa 7-5, muy 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 ajustado, y el segundo set, aun con bolas de partido para Rafa, lo ganó en el tiebreak Thompson por 7-6, que yo... 8-6. Sí, bueno, claro, 7-6 del tiebreak, 8-6 en el puntuaje del tiebreak y ahí ya fue la perdición. Sí, yo creo que eso es lo que mata a Rafa definitivamente, Hmm. no solo por perder un tiebreak, que mentalmente, como decíamos antes, la mentalidad en el tenis es muy importante y mentalmente perder un tiebreak tiene que ser muy duro, sino también por el tema físico. Al final sabes que se te va a alargar el partido y que tú vienes de una lesión que probablemente no puedes aguantar tantos minutos sobre pista y al final pues eso pasó en el tercer Sí, set. al final- las trágicas noticias, empezaron los dolores, Los las médicos, molestias, los médicos. y se escapó al final el partido, un partido que yo veía factible que pudiera ganar Rafa desde un principio por su nivel de juego. Empezó jugando muy bien, muy sólido, ganando ese primer set, luego ya decayó el nivel de su juego, pero no el nivel de Jordan Thompson, que se llevó un partido que, como tenemos apuntado, fue el partido más largo de la historia del torneo. Así es. De hecho, los otros dos que están en el podio con este partido también fueron en 2024, en este mismo torneo de Brisbane. Y este torneo se alargó hasta las 3 horas 25. Por lo tanto, tuvimos 3 horas 25 de tenis, acostumbrado a lo que Rafa venía siendo normal que no aguantase, para mí, en mi opinión, normal que no aguantase Sí, 3 sí, horas sí. 25. Y pues eso, lo que decía Javi, fue el torneo más largo de la historia del torneo. O sea, el partido más ¿El largo, partido más largo? de la historia del torneo, lo que habla de la exigencia del partido. Sí, sí, sí. Eso es lo que hablábamos, un partido muy exigente, un nivel increíble de Jordan Thompson y otra vez los fantasmas de una posible recaída. Sí, pero a pesar de que se retiró, bueno, se fue al vestuario, tal, luego volvió, acabó el partido. Al día siguiente tuvimos noticias más o menos tranquilizadoras. Sí. O sea, el equipo vio que el objetivo estaba cumplido. El equipo de Rafa quería que Rafa volviese a competir, volviese a ser feliz en pista. Eso se demostró. Lamentablemente surgieron estas molestias. Pero fueron eso, molestias. Sí, y punto. molestias, un pequeño problema muscular debido a la sobrecarga. Desde su equipo son tranquilizadores. Lo mejor de todo es que no ha sido en el mismo sitio exacto que la lesión original, con lo cual es bastante esperanzador, sobre todo porque si hubiera sido la lesión original, a lo mejor estaríamos hablando ya de problemas muy graves, incluso hasta de una posible retirada y de no regresar. Sí, fue una lesión en más o menos la zona, pero no en el mismo punto. Eso es. Y simplemente como una micro rotura, creo que, Sí. que Y la dijeron, pregunta ahora es, Rafa, fecha de regreso. Claro, ahora el regreso es aparentemente desconocido porque tenemos ese partido de exhibición contra Carlos Alcaraz que se retransmitirá por Netflix. Eso es, que eso también el es 3 de marzo. Es una novedad, Sí, sí, un sí. partido por Netflix, la El verdad primero, es que- ¿no? Sí, el primero de la historia se retransmitirá por Netflix. Esto cada vez tendremos más eventos así y que no te extrañe también en Twitch, en YouTube Ya y verás, cosas al así. final Roland Garros en Netflix Sí, sí. también. Pero eso, aparte de eso, yo creo que la intención de Rafa, como él decía, es volver al máximo nivel Sí. 3 meses después. O sea, ahora ha renunciado a entrar en el Australia Open, como bien sabéis, pero yo creo que va a ir poco a poco volviéndose a recuperar. Ya se sintió tenista este año y ya ahora lo que quiere es que no haya más sustos. Sí, sí, sí. Como bien has dicho, ya él decía que su objetivo era estar a su máximo nivel en 3 meses y si alzamos la vista 3 meses adelante, en nada, tierra batida.
Sí. El 6 de abril de 2024 empieza ya el torneo de Monte Carlo que abre la temporada de tierra batida. Monte Carlo, Madrid, Barcelona, Roma, Roland Garros. Entonces, yo creo que el objetivo de Rafa es y debe ser en esta temporada recuperarse al máximo después de esta toma de contacto y de esta vuelta a la competición e ir a tope a por la tierra batida. Es que además Sí. es que no tiene ningún sentido recuperarse, o sea, intentar volver antes porque hay torneos antes que yo creo que a Nadal le gustan mucho, como el tema de Indian Wells, Miami, hay torneos que a él le mola ir a esos torneos y competir allí, pero es que creo que sería forzar algo que no es necesario actualmente. Yo creo que se debería centrar en volver a la tierra, su terreno, donde sabe que él es importante, donde sabe que él es competitivo, donde sabe que aunque baje un poco el nivel por molestias o por lo que sea, siempre da el nivel. Eso es, siempre da siempre la talla, puede... siempre se puede volver. Es eso, es volver en Indian Wells o Miami, pero sin la certeza de poder competir al 100% y de poder luchar por victorias. Claro. Al final, el descansar y volver a tierra batida es para optar por lo máximo. Que al final, si Rafa no piensa en optar por lo máximo, no volvería. Sí, yo creo que la idea de Rafa está clara. Sí. Volver para competir y en el momento que él se sienta que deja de competir, parar. O sea, no creo que vaya arrastrándose por las pistas y en cuanto note que no da el nivel y que las lesiones le están condenando, anunciará su retiro y ya está. Y las lesiones que llevan condenando a Rafa desde el inicio. Sí, y la verdad que buscábamos y encontrábamos un dato bastante abrumador y bastante chocante, que era la comparación de los Grand Slams que se había perdido Rafa en comparación con Roger y con Novak. Que es muy duro el aceptar que con este Australia Open de 2024 llevan 15 Grand Slams perdidos por lesión. Por los 10 de Federer y por tan solo uno de Novak Djokovic. Sí, aquel Australia Open, o sea, US Open Eso de es. 2017 que se pierde Novak Djokovic por lesión. Eso sí, hay que tener en cuenta que Novak Djokovic también se ha perdido otro Grand Slam por tema de vacunación Eso y tal, sí. que no se cuenta como lesión, pero podría contarse. Pero aún así, la diferencia por dolencia física. La diferencia de Grand Slams es abismal. Sí. O sea, es para acabar Novak Djokovic con mínimo 10 o 11 Grand Slams más. Claro que eso es lo que también yo creo que le da hasta más valor a esos 22 Grand Slams que ha conseguido Rafa. Porque realmente si ha conseguido 22 Grand Slams y se ha perdido 15 por lesión, y en esos 15 por lesión no se suman ni los 5 que ha tenido que abandonar estando en el propio torneo, ni a los que ha ido renqueante. Es decir, que son muchos más. Son perder 5 años. Sí, 5 años de Grand Slams. Los has perdido. Entonces, ahí sí que es verdad que hay que darle valor a Rafa y veremos a ver, porque esto se puede compensar más aún, esperemos que no, y a ver que pronto, si se vuelve vuelve al nivel Rafa y se vuelve a equilibrar lo de los Grand Slam, aunque pronto o temprano tenemos que tener en cuenta que Rafa se va a retirar y que Novak Djokovic, bueno, para mí yo creo que ya lo es, pero se va a proclamar como el mejor tenista de la historia. Y bueno, ya eso va por opiniones, pero sin duda yo creo que la pelea por quién tiene más Grand Slams realmente ya está solucionada. Y claro, y como comentabas tú, el retiro, ¿cuándo? Porque se ha estado especulando sobre todo este año 2023, al final, ¿vuelve Rafa, no vuelve? ¿Cuándo se retira? Como él ha dicho, si está bien, seguirá. Sí. ¿Estará bien? Pues esa es la duda. Esa es la duda. Yo no dudo que si Rafa está a su máximo nivel, aunque él haya dicho que quizá 2024 sea su último año, y es muy probable que lo sea, yo no dudo que si él a final de año se ve bien y se ve para competir por lo máximo, seguirá un año más. Pero si tiene alguna mínima duda, aunque sea pequeña, yo creo que este será su último año y... Yo creo que será un retiro
cercano al que tuvo Roger Federer, perdón, en el sentido de retirarse en una competición, en un torneo que le guste, pero será todo lo contrario a Roger Federer en el sentido de que no va a estar parado 2 años Ya, teniendo eso una sí. lesión. O sea, si para estar 2 años retirado y volver de repente y retirarse, yo creo que Rafa, si se retira ganando, perdiendo, como sea, se va a retirar siendo competitivo y ya está. Sí, O sea, sí. en el punto en el que sea. No creo que alargue una cosa que no debe de alargar. Y yo creo que la fecha es indudable. O sea, para mí, en mi cabeza están los Juegos Olímpicos de París. Bueno, sería Tierra buena, ¿eh? batida, Sí. Roland Garros, la pista central de Roland Garros. Yo creo que es una fecha marcada en el calendario de Rafa. La verdad que sería y buena. de hecho, sería una retirada histórica. O sea, sea sí. perdiendo, sea ganando, es que me da igual. Es que eso es otro debate. Yo creo que ni a los españoles ni a los seguidores de tenis, Rafa Nadal no le debe nada. O sea, ya nos ha dado Ya todo demasiado. lo que nos ha tenido que dar. Yo creo que a partir de ahora es fijarse objetivos, seguir siendo competitivo y buscar, en el caso de la retirada, un objetivo en el cómo retirarse y cuándo retirarse. Sí, yo creo que. Y yo creo que marcando sobre todo lo que has dicho tú, que Rafa lo que quiere es ser competitivo y gane, pierda, pero luchar por las cosas que quiere, luchar por sus objetivos e intentarlo, aunque sea intentarlo, aunque no lo consiga, pero darse esa oportunidad. Sí. Y veremos lo que dice el tiempo, esperemos que ojalá Rafa dure otro año más, poco probable, pero ojalá, y nos siga regalando miles y miles de momentos que se le apoyará. Yo eso, para mí, el final indicado es los Juegos Olímpicos. Los Juegos de Olímpicos. París. O sea, es que es... ¿Tú te lo imaginas? Joder, Ahí en que Roland Garros con el oro. es que le está conduciendo la historia y el todo Sí, eso sí. hacia eso. Bueno, O y sea, en los Juegos Olímpicos también se ha hablado de sí, Nadal, pareja Alcaraz, Nadal, ¿eh? Alcaraz. Eso sería una También bomba. sería Mira. otra bomba. Pero bueno, ya cuando se acerque comentaremos Eso, sí, cuando se acerque lo los Juegos comentamos. Olímpicos y sin duda hablaremos de ello también cuando regrese Rafa otra vez Eso es. y hablaremos de ello y subiremos cosas a Eso nuestras es. redes sociales que, por cierto, las vais a tener en... Eso es, las vais a tener por aquí, aquí. @alcopod, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, como ya sabéis. Y nada, y muchas gracias. Feliz año a todos. Eso. Venimos con cosas nuevas este año, así que un saludo. Espero que sigáis apoyando. Saludos. Chao, chao, chao.